En este video vamos a comentar acerca de los lazos de control que son necesarios para el control a lazo cerrado de toda la planta de etilbenceno. Bueno, en este diagrama que se puede apreciar en esta lámina, vemos el diagrama de flujo global de todo el proceso y algunos de los lazos de control que por default Aspen Dynamics incluye cuando se hace la traducción de estado estacionario hacia el modelo dinámico. Por supuesto, todas las bombas y válvulas de control las hemos especificado anteriormente durante la simulación en estado estacionario y aparecen también en la versión dinámica. Bueno, como habíamos comentado anteriormente, Aspen incluye por default el controlador para el control de la temperatura del primer CCTR y manipula la carga térmica. Este lazo de control lo vamos a emplear. También se incluyen los lazos de control para el control de la presión en la primera columna de destilación y también el lazo de control para el control de la presión en la segunda columna de destilación. ¿Ok? Estos son los lazos de control entonces que tenemos por default. Vamos a ver primero qué tipo de lazos de control son los que necesitamos para, como dijimos, para el control de toda la planta, y posteriormente vamos a trabajar en la sintonización de dichos lazos de control. ¿Okay? Bueno, vamos a ir entonces examinando estos lazos de control. ¿Okay? El primer lazo de control que necesitamos nosotros incluir es este. Es un lazo de control que nos permite mantener constante, aproximadamente constante, la cantidad deseada de flujo de etileno alimentado al proceso. Estos son subcontroladores de flujo. Tomamos el valor del flujo, lo comparamos contra el valor deseado y ejercemos una acción de control para que este controlador mantenga entonces el flujo de etileno en el valor deseado. ¿Okay? En las siguientes láminas solamente voy a incluir el lazo de control de que se hable y al final vamos a incluir todos los lazos juntos. Esto solo se hace por facilidad para representarlos. Bien, el segundo lazo de control que necesitamos considerar es el lazo de control, este lazo de control cuyo objetivo es entregar una cantidad constante de benceno hacia el proceso. Entonces, esta es la corriente que ingresa de benceno al proceso, que es una mezcla del benceno reciclado y el benceno de la corriente de make-up. Entonces, el objetivo de este controlador es tomar el valor del flujo del benceno total alimentado al reactor, compararlo contra el valor deseado, ¿sí? Y ejercer una acción de control, es decir, manipular la apertura de esta válvula para permitir que ingrese más o menos flujo de benceno para obtener la cantidad deseada de etileno. Bueno, estos son los dos lazos de control entonces que ya hemos discutido hasta el momento: el lazo de control para el flujo de etileno y el flujo de benceno. Ok, bueno, resulta que en realidad la cantidad que queremos entregar de benceno está muy relacionada con la cantidad que se ingresa o se alimenta del reactivo del etileno. ¿Okay? Por ejemplo, la cantidad de benceno que tenemos que alimentar debe ser 2.54 veces la cantidad de etileno alimentado. ¿Okay? Esto lo sabemos de los balances de materia de la parte de estado estacionario. Entonces, en realidad, cada vez que yo cambie o se cambie, por ejemplo, este flujo, digamos de 631, vamos a poner que lo queremos aumentar a 700, la cantidad de benceno total que tengo que entregar, ¿sí?, va a ser 700 por 2.54. ¿Okay? Entonces, necesitamos un lazo de control que cada vez que nosotros deseemos cambiar la productividad del proceso, que se ve reflejada a través de la cantidad de etileno alimentado al proceso, ¿sí?, automáticamente cambie el set point, ¿sí?, de este lazo de control, entonces para modificar también la cantidad de benceno total entregado hacia el proceso. ¿Ok? Este es entonces el objetivo de este lazo de control. La idea es muy sencilla: tomamos el valor
vamos a decir, del flujo de etileno, lo multiplicamos por 2.54 y esto nos dará entonces la cantidad de benceno total alimentado. Por supuesto, bajo condiciones nominales o de estado estacionario que usamos anteriormente. Si se recuerdan, usamos 631 kilomoles por hora, multiplicado por 2.54 nos va a dar el valor de 1600, que era el valor en estado estacionario de benceno total hacia el proceso. ¿Ok? Bueno, esto es equivalente a fijar de forma remota el set point de este lazo de control, el del flujo total del benceno. Esto es importante cuando hagamos posteriormente la conexión en Aspen Dynamics. Le debemos indicar que este lazo está, entre comillas, en cascada con el lazo que controla el flujo del etileno. ¿Okay? Entonces, por favor, tengan en mente este hecho. Es importante recordarlo para cuando tengamos que implementar y sintonizar este lazo de control en Aspen Dynamics. Ok, bueno, los siguientes lazos de control se refiere al control de nivel en el primer tanque agitado. Vamos a controlar este nivel manipulando el flujo de salida del CCTR. Esto no es complicado. Como ya dijimos anteriormente, aquí atrás se alcanza a ver el lazo de control para la temperatura en el reactor. Esto se controla manipulando la carga térmica en el revidor. Este lazo también lo dejamos ahí, lo vamos a sintonizar posteriormente. También el lazo de nivel del segundo CCTR necesitamos implementarlo o incluirlo en este proceso. Ok, posteriormente, una vez que hemos ya fijado esos lazos de control, vamos ahora con la primera columna de destilación. En la primera columna de destilación necesitamos controlar el nivel en el tanque acumulador de reflujo, manipulando el flujo del destilado de esta columna, o sea, manipulando esta válvula de control. ¿Okay? De manera semejante, para controlar el nivel en el tanque de fondos de esta primera columna, lo que vamos a hacer es manipular el flujo de salida de esta columna. Esto se logra a través de la manipulación de esta válvula de control. Posteriormente, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de controlar de forma indirecta la composición del destilado de esta columna, es decir, la composición de benceno, midiendo la temperatura en el plato 14 y manipulando la carga térmica en el hervidor de esta columna. Esta es una forma indirecta de lograr la composición de benceno en esta columna de destilación, ¿okay? A través del control de la temperatura en un plato, de algún plato de esta primera columna de destilación. Ok, bueno, tenemos este otro lazo también. Este es un lazo de control. Aquí, perdón por este problema, pero ya no hubo forma de dibujarlo. Se supone que en esta pequeña zona debemos incluir un lazo que haga lo siguiente. En este lazo lo que hacemos es mantener, o el propósito de este lazo es mantener el flujo de destilado constante, de reflujo, constante hacia la columna de destilación. Entonces tomamos una medición del reflujo, lo comparamos contra el valor deseado, y el propósito de este lazo de control entonces es entregar una cantidad constante de reflujo hacia la primera columna de destilación. ¿Okay? Entonces, esto es lo que indica este dibujo. Esta zona encerrada en esta parte indica que esto es lo que sucede o debería suceder en esta parte del proceso. Bien, vamos a utilizar el siguiente lazo de control. Es una especie de control feed forward. El propósito de este lazo de control es que medir el flujo de salida del segundo CCTR y utilizar esta información para fijar el set point del lazo que controla el reflujo hacia la primera columna. De esta forma, si este flujo cambia, nosotros deberíamos, o el controlador debería reaccionar modificando el flujo del reflujo hacia la primera columna de destilación. ¿Okay? Esta es una especie, como les comentaba, especie de control feed forward. No es exactamente un controlador feed forward, es más bien un lazo que sirve
o que nos va a permitir rechazar este tipo de perturbación. Cuando ocurran variaciones fuertes o en el flujo de salida del segundo CTR, el control de la torre debería reaccionar, y entre otras cosas lo que tiene que hacer es modificar el flujo del destilado para permitir el rechazo de esta perturbación. Entonces, ese es el propósito de este lazo de control. En la segunda columna vamos a implementar un lazo muy parecido o semejante. Bien, posteriormente nos ocuparemos de la sintonización de los lazos de la segunda columna. En la segunda columna de destilación también necesitamos controlar el nivel en el tanque acumulador de reflujo, manipulando el flujo del destilado. ¿Sí? Otra vez también necesitamos controlar el nivel en el tanque de fondos. En este caso manipulamos el flujo pues de la corriente de fondos también, ¿sí? A través de esta válvula de control. Y también vamos a emplear un control indirecto de la composición, en este caso del producto principal, que es el etilbenceno. Esto lo vamos a lograr midiendo la temperatura en el plato número 20, ¿sí? Y esa es la variable a controlar, y la variable manipulada va a ser la carga térmica en el hervidor. ¿Okay? Bueno, estos son entonces la forma como vamos a controlar la composición en esta segunda columna de destilación. También tenemos un lazo de control que regula el flujo del destilado, del reflujo, hacia la segunda columna de destilación. ¿Okay? Ese es el lazo que otra vez me fue imposible dibujarlo por limitaciones de espacio, pero lo que significa es que en esta parte tenemos este lazo de control. Otra vez tomamos una medida del flujo del reflujo, lo comparamos contra el valor deseado, y la válvula de control ejerce la acción de control indicada o apropiada para mantener el flujo del reflujo en el valor deseado. De manera semejante, ¿sí? Utilizamos esta especie de control de tipo feed forward, que otra vez en realidad no es un control feed forward, es solamente un lazo de control cuyo propósito es medir variaciones en el flujo alimentado a la columna y modificar el flujo del destilado para tratar de rechazar esta perturbación antes de que ingrese al proceso. Esto se hace a través de los cambios en el set point de este sistema de control. ¿Ok? Bueno, estos son todos los lazos de control. Si los ponemos en un solo diagrama juntos, son todos los lazos que necesitamos y que hemos ya examinado o platicado cada uno de ellos previamente. En este momento no vamos a hablar de cómo sintonizarlos. Algunos lazos son muy simples de sintonizar, donde los de nivel en particular sabemos que los vamos a controlar con un simple controlador proporcional a todos los que sean controladores de nivel. Eso no es ningún problema, solo nos resta sintonizar algunos más. Los controladores de flujo tampoco son demasiado complicados de sintonizar. Ok, para lograr la sintonización entonces del esquema de control que teníamos anteriormente, ¿sí? Hay muchas o varias formas en las que se puede lograr la sintonización del proceso global. Nosotros vamos a emplear una de las formas más sencillas, probablemente no la mejor, pero sí la más sencilla en mi opinión, de obtener los parámetros de sintonización de todo el proceso operando en forma conjunta. Bueno, esta es la idea. Vamos a considerar la sintonización de cada uno de los equipos por separado. ¿Ok? Esto quiere decir, primero vamos a aislar o a obtener un solo modelo dinámico con los controladores para el primer CCTR, y vamos a realizar la sintonización de este CCTR como si estuviera aislado del resto de los equipos. Es decir, solamente vamos a trabajar sobre la sintonización del CCTR. Anotamos los valores de ganancias y tiempos integrales para usarlos posteriormente. ¿Ok? En el segundo CCTR en realidad no requiere un controlador adicional, solamente es el control de nivel. El reactor es adiabático, como recordarán. ¿Sí? De manera semejante, entonces, vamos a realizar la sintonización de la primera columna de destilación. Para esto, entonces, necesitamos un modelo dinámico junto con el sistema de control
donde solo aparezca únicamente las corrientes de entrada y salida de este proceso, obviamente además del proceso, es decir, de la columna de destilación. ¿Okay? Y finalmente vamos a realizar la sintonización de la segunda columna de destilación. Nuevamente requerimos un modelo dinámico junto con el sistema de control y realizamos la sintonización de esta columna como si estuviera aislada del resto del proceso. ¿Okay? ¿Cómo obtener estos modelos aislados? Bueno, eso no es un problema tan difícil. Podemos partir del modelo en estado estacionario que teníamos ya junto con las válvulas de control y las bombas, ¿sí? Antes de realizar la traducción al modelo dinámico, lo que hacemos es tomamos el proceso inicial, por ejemplo el que está aquí se recordarán en la primera lámina, en realidad es ese. Ok, por ejemplo tomamos este proceso únicamente si queremos obtener un modelo dinámico para el STR con sistemas de control, eliminamos el resto de los equipos, ¿sí? Esto se tiene que hacer en estado estacionario, eliminamos el resto de los equipos, fijamos las corrientes de alimentación, las condiciones de operación tienen que ser las mismas de este CCTR cuando estaba operando junto con el resto de los equipos, ¿sí? Hacemos una traducción de estado estacionario a modelo dinámico, ¿sí? De solamente el primer CCTR, ¿sí? Y una vez que tenemos el modelo dinámico, lo que hacemos es proceder a sintonizarlo únicamente a este equipo. Hacemos lo mismo con el resto de los equipos de los que vayamos a trabajar en su sintonización, de la columna número 1 y la columna número 2. Por esto es importante, antes de hacer una traducción de la planta completa desde el estado estacionario, una vez que ya tienen las bombas y las válvulas, ¿sí? Guardar una copia de ese modelo. Posteriormente nos va a servir, entre otras cosas, para obtener modelos de los equipos muy sencillos que podemos generar su versión dinámica y posteriormente entonces trabajar en la sintonización de esos equipos. Bueno, esta es la idea general entonces para la sintonización de los controladores para todo el proceso. En los siguientes videos vamos a hablar de la sintonización del CCTR y de cada una de las columnas. Vamos a poner todos los valores de los controladores en los lazos de control apropiados y vamos a hacer las pruebas de control de todo el proceso a lazo cerrado.